Volvemos al aire. Ahora vamos a tener la entrevista que acá, bueno, en YouTube está muy solicitada. No sé si son amigos del entrevistado o es verdad. Bueno, acá son dice... bots. Son bots. No, son todos amigos. Bueno, acá Muy está, buenos justo amigos. ya habló acá el señor Daniel Haddad, es operador en la Bolsa de Comercio Rosario. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Bien, por suerte. ¿Ustedes cómo vienen con la mañana? Bien, bien, la verdad que bien. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo de venir hasta acá. Bueno, queríamos ahí que nos cuentes un poquito cómo ves las finanzas, la economía en el país, en la ciudad, cómo viene en este 2026. Ahí lo tenemos a Gudel también que está al tanto del tema, así que algunas preguntillas te va a hacer. Contame un poquito. Principalmente ha mejorado todo, sobre todo en la cuestión financiera, por la baja del riesgo país y la suba de las acciones. Ajá. Desde que el oficialismo ganó las elecciones de medio término en octubre. Imagínate que de antes había llegado el índice de las acciones argentinas a $2.400 y llegó a 1.200, bajó un 50%. Vos hablás de acciones argentinas nada más. Acciones argentinas. Y el riesgo país también había subido un montón. Ajá. Uno pensará, ¿qué me importa a mí que suba el riesgo país o que uno tenga este tipo de problemas? Entre comillas, nada más para los que nos dedicamos a la finanza, como Franco o yo, pensará. Claro. Pero cuando empieza a subir el riesgo país y empieza a subir la inestabilidad, por ejemplo, se hace más caro que uno le pueda pedir plata prestada al banco, se complica el tema de los créditos hipotecarios, que era algo que a las personas les importa mucho y en muy buena medida mejora la calidad de la vida, ya que te permite que vos puedas acceder a tener una vivienda propia. Claro, y encima los créditos hipotecarios, viste que está el crédito hipotecario UVA, que la gente se vive quejando de ese crédito porque dice que es muy cara la cuota. ¿Vos cómo lo ves a eso? Para mí es, dependiendo obviamente de cuál es la situación de cada uno. Claro. Si uno solamente te lo van a dar, muy probablemente sos el de los más top de los empleados de Mercado Libre, o sea, una empresa sólida. Si Claro. vos sos monotributista, por más que facturé 20 millones por No mes, te no lo te dan, lo van a dar. no te lo dan. O si ganás 2 millones de pesos por mes, es poco probable que te lo den porque no te va a dar el scoring, se le Claro. llama, que es la calidad que vos tenés como deudor en teoría para poderlo devolver. Pero para mí es un negocio que es genial. Y lo bueno que tiene es que los sueldos, si el país anda bien, se van a más o menos ajustar por inflación o Claro. subir por arriba de él. Y si anda mal, lo que va a pasar es que el dólar tiende a subir más. Y eso te empieza a dar estrategias que vos tenés para usar. Claro. Porque imagínate que vos me decís, bueno, el país va bien. Bueno, te va a costar menos de tu sueldo la cuota que vos tenés que pagar del Sí, crédito que vos sacaste hipotecario ajustado por UVA. Claro. La UVA sería unidad de valor adquisitivo, traducido al español, te ajusta por inflación. Claro. Todos los meses, si la inflación te sube 2%, esto te va a subir 2%. Y se saca con un sistema que se llama francés, el cual la cuota va a ser fija a lo largo del tiempo. De nuevo, ajustada por inflación. Si tenés 2% de inflación, en vez de 100 va a ser 102. Pero, en términos de uvas, es siempre lo mismo. O en términos de inflación y de poder de compra, sería siempre lo mismo. Esta es la ventaja que tiene para mí. Entonces, te agarran y te cobran un interés del 6.3% en el caso del Banco Nación. Y uno tiene bonos soberanos ajustados por inflación, te pagan 8.5. Entonces, si a vos te entra un manguito mal algún mes, tenés opciones. O cancelás una cuota de capital para terminar antes de pagar el crédito y que te quede menos capital a pagar, o que por otro lado te vayas a comprar bonos que te ajustan por inflación y cada año que vaya pasando, que te rinde lo mismo. Te hago una pregunta, acá me dice un oyente. Sí. Que la edad influye en el crédito UVA, en que me den un crédito UVA. La edad. La edad, sí, porque hay a partir de determinadas edades a las cuales ya te le empiezan a complicar para dártelo. Porque imagínate que es a partir de los 30 años. Claro. Perdón, a partir de 30 años hasta 30 años que te dan el crédito. Entonces termina influyendo esto. Ah, está bien, está bien. Bueno, está bien. Eso es lo que me preguntaba acá el oyente. Sí. Y escúchame, vos sos operador de bolsa acá en la Bolsa de Rosario, ¿no? Yo actualmente me estoy desarrollando de operador independiente. Sí. Básicamente hay dos tipos. Uno sería Franco, que trabaja en una sociedad de bolsa, le mandan por WhatsApp todas las cosas que tiene que comprar, le piden, che, dame un par de días para esto, y él se pone a hacerlo. Y yo, en cambio, lo que me dedico a hacer es administrar mi cartera y vivir de eso. Bien. ¿Y se mueve? Sí, los últimos meses no, porque el problema que tiene es que a mayor estabilidad hay en el país, las personas por ahí nos dedicamos a buscar negocios especulativos en el día a día, hay mucho menos. Claro. Entonces, por así decirlo, cuando le va mejor al país,
peor le va a los especuladores, entre comillas. Claro. No con lo que tienen comprado Acción Argentina, que sí, subió. Claro, Pero capaz el mes que yo y varios amigos que nos dedicamos a lo mismo, mejor no fue septiembre. Y vos me decís, pero fue horrible, le fue muy mal al país, cayó mucho la bolsa. Sí. Pero la gente tiende a hacer más estupideces cuando pasan estupideces, por así decirlo. Cuando pasa algo ridículo, la gente se asusta. Uno lee que el déficit bajó, que el riesgo país bajó, pero no se refleja en el bolsillo del ciudadano de a pie, como siempre digo yo. No se refleja, qué sé yo. Hoy contaba cuando empezó el programa de que Trump salió bailando Dame más gasolina cuando bajó la nafta. Que baja la nafta, acá no baja nada, ¿entendés? Ese es el tema. Es difícil que baje la nafta porque el problema que tuvimos por muchísimos años es que, sobre todo en la época del kirchnerismo, se pisaban los servicios públicos para que la inflación dé más bajo, sacando el tema del dibujo del INDEC, ¿no? Sí. Se pisaban estos servicios y terminaba siendo de que no sea negocio seguir invirtiendo acá, ni siquiera recomponer, no sé, se rompió un tubo, no sé, lo pegás con cinta, no comprar otro tubo. Eso es lo que, en términos más simples, terminaba pasando con las empresas. Entonces vos te pones a ver los fierros que tenía YPF, los fierros que tenía TGS, Transportadora del Sur o del Norte, y cada vez era menor. Era menor el capital que ponía en Argentina. ¿Por qué? Porque ya no le era negocio. Claro. Porque la ecuación del contrato financiero, me lo decía 10 millones de veces, estaba rota porque, como se le daba subsidio a todo el mundo en vez de a las personas que lo necesitaban realmente, se pisaba la tarifa, no reinvertían, y bueno, empezaba a tener problemas de corte de luz, de esto y del otro. Ahora llega alguien que dice, che, vamos a acomodar esto, no puede ser que te salga, no sé, el café te salga 350 pesos y el colectivo te salga 100, claro, como pasaba en un momento. Y cuando vos lo acomodás y te empieza a subir todo y vivís peor, y sí, en el corto plazo sí, pero esos problemas los tenés que arreglar porque si no, no terminás teniendo falta de esos servicios o de esos insumos como pueden ser la nafta o el gas, y terminás teniendo faltante. Ese es el problema. Claro, ¿y qué diferencia ves vos, un análisis tuyo, entre el gobierno anterior y este? Para mí el gobierno anterior, sobre todo a partir del medio término, de la elección de medio término, el único objetivo que podía tener era llegar a entregar el mandato sin hacerlo antes. Entonces es muy difícil tomar decisiones así. Yo veo que a Massa, por ejemplo, se lo critica mucho, pero te agarran y te dicen, llegá. ¿Cómo? No sé. Che, pero no queda más nafta y no tengo plata para agregar más. Y me está rompiendo el motor porque no está haciendo las cosas bien. Claro. Pero tenemos que llegar. Para mí esa era la situación y es verdad que dejaron una bomba de tiempo, entre comillas, pero hicieron lo que pudieron para llegar. El gobierno anterior, en mi opinión, yo no soy tan crítico con ellos, y este está intentando solucionar los problemas. Por ejemplo, se le llama distorsión de precios relativos. No te puede salir lo mismo, no te puede salir un café de 100 pesos cuando el boleto de colectivo está 20. Es ridículo. Claro. Y te bajo a la economía, bueno, local. ¿Cómo ves la bolsa de comercio con el cambio de gobierno? ¿Cómo ves el movimiento? Sé que es una bolsa muy cerealera la de Rosario, ¿sí o no? Sí, y muy volátil. Muy volátil. Volátil. Muy volátil. Por supuesto. ¿Por qué? Y todo el tiempo cambian los precios mucho por muchas cosas. ¿Qué son muchas cosas? Porque nunca entendí eso. ¿Cómo fluctúa? Una acción baja, sube, porque, no sé, porque metieron preso a Maduro, por cualquier cosa ya esto sube o baja, ¿no es cierto? Es una cosa como indecisa, no sé cómo explicarlo. Pasa que el mercado se basa literalmente en la especulación. Entonces, toda noticia que hay, toda nueva novedad que genera el día a día, las noticias del día a día, lo que hace es fluctuar en las expectativas futuras y eso a los inversores les afecta. Entonces, ahí es donde uno mueve la aguja si comprar o vender. Claro, mira, pero por eso, es algo inconsistente, como quien dice, no es que es algo legal o hay un protocolo, no, va, viene, fluctúa. Bueno, él me dijo que era volátil la bolsa de comercio. Ahí hay, por así decirlo, dos grandes teorías. Sí. Una que la bolsa es racional y la otra que es irracional. Ajá. En mi opinión, es claramente la segunda. En el corto plazo, por cualquier tipo de estupidez, te sube o te baja el riesgo país, te suben o te bajan las acciones, claro, y pasa cualquier tipo de ridiculez. No puede ser que el barril de petróleo en un momento que llegó está menos $17.
Claro. Es ridículo. Mira, te pregunto a vos, Hernán Kovacevic, A si ver. vos tendrías acciones de YPF y sale la noticia de que la van a privatizar, la van a vender, alguien, algún tercero la va a comprar, ¿qué vas a hacer? O si sale una nueva medida de que te pisan el precio del petróleo o de venta, ¿qué haces con esas ¿Qué sería acciones? pisar? De Primero. que te No le ponen un permite que tope. no suba más. Y yo me las saco encima. Claro, tal cual. Sí, Todo olvidate. todo ese movimiento, todas esas nuevas medidas, esos cambios de juego que genera el gobierno, porque tenemos literalmente cada 4 años un cambio de rumbo. Claro, Siempre claro. no tenemos un rumbo constante en la Argentina. Eso hace esos movimientos y al inversor común de a pie, de que no tiene toda la información financiera y también inclusive a los que unos estamos en el rubro hace años, también nos juega emocionalmente estas cosas y bueno, dan estos saltos y bajos. Claro, bueno, por eso ahora me lo explicás un poquito, lo entiendo, pero es como te digo, es algo fluctuante que no lo decide, no sé, un gobierno, no lo decide un empresario, lo decide alguien que tiene como miedo, como quien dice. Claro, tal cual. Y así como en este caso, ¿no? Sí. Como por ejemplo, vos que tenés acciones de YPF, él también tiene acciones de YPF, Claro. una persona, no sé, de Godoy Cruz también tiene acciones de YPF y todo, por ejemplo, varias personas argentinas tienen acciones de YPF. Entonces eso hace de que no solamente sea una venta tuya, sino que sea del otro y así una venta masiva. Claro. Bueno, estamos acá charlando con Daniel Haddad y bueno, acá con Frank Gudel. Vamos a la pausa y seguimos con la entrevista. Bueno, volvemos al aire, estamos acá charlando con nuestro invitado, Daniel Haddad, que es operador de bolsa acá en Rosario. Tenemos algunos mensajes, bueno, que gente que lo está escuchando, dice Agus Pérez, saludo a Daniel de parte de Fabio Pérez y toda la familia Pérez. Acá Joaquín Ojeda, te alaba la chomba, dice, excelente chomba la del Turco, saludos desde Granado Baigorria, así que bueno, se ve que después también felicitas Tizone, dice, aplaude, así que vencé todo, admiradores suyos. Sí, son amigos de la casa. Bueno, ahí está. Bueno, seguimos con la entrevista y yo te quería preguntar el tema de la inflación. Sí. ¿Cómo viene ese tema? Viste que en el bolsillo del ciudadano a pie repercute bastante. Sí, por supuesto. Lo primero es que, si bien tuvimos la inflación más baja en los últimos 8 años, que fue 31.5%, cuando vos te pones a ver en los últimos 8 meses, no ha hecho más que subir. Sí, es verdad. Tuvo un pico, Sí. un piso, perdón, y después, quiero creer que este es el pico, pero bueno. Normalmente lo que se dice es, che, da más baja la inflación, pero los precios siguen subiendo. Sí, porque Sí. que baje la inflación significa que suben más lento, no que dejan de subir como primera instancia, y que normalmente no repercute en cómo uno los gastos que tiene normalmente. Porque dice, che, la inflación me dio 2.3, pero yo comprando lo mismo me sale un 5% más caro todo. La inflación sube, pero la inflación no marca la suba de los sueldos, eso es otro tema. Claro, ese es el otro tema. Lo que se dice normalmente es que por falta de productividad no te pueden los empresarios subir el sueldo porque no tienen margen. Inclusive lo último que sube después de toda la cadena Eso son es. los sueldos. Bueno, pero cuando ¿te acordás cuando estuvo la pandemia? Sí. Todo el mundo se bajó de los costos, la construcción bajó, los servicios bajaron. Cuando uno quiere puede, ¿entendés? Porque en ese momento, como había necesidad de laburo, se bajaron un montón. Sí. Yo lo vi en la construcción, me acuerdo que yo hice una construcción y me salió el cuatro veces menos que si lo haría ahora, ¿me entendés? Ujú. O sea, esto es una fluctuación también. Hay que poner otra pandemia. Sí. Pero ¿contra qué lo estás comparando? ¿Contra el del dólar blue? Yo lo comparo con como eran los costos de los servicios y de lo que vos contratabas, a eso te hablo yo. El dólar no me acuerdo cómo estaba en la pandemia. Pero, por ejemplo, para construir una casa salía 4 veces menos en el momento de la pandemia. Si no había pandemia, salía 4 veces más. Sí. ¿Entendés? Como primera instancia es que hay un montón de veces lo vemos con el tema del dólar paralelo. Claro. Y lo que termina pasando es que hay un montón de costos que están ahí implícitos que son con el dólar oficial. Sí. Entonces, si vos me agarrás y me decís, che, esto importarlo sale 10 y el dólar está 20,
Vos decís, che, me termina saliendo a la mitad. Es que porque uno Argentina- lo piensa con el dólar paralelo, Claro, Argentina, no con el oficial. Argentina piensa y se maneja en dólar y se maneja con el dólar, ¿cómo es este? El de blue. la calle, el blue. Claro, el de la calle, Sí. no, olvídate. De las empresas, a lo mejor, Claro. con el dólar oficial, qué sé yo, pero Si sos importador o exportador, que Claro. tenés contacto estrecho con este dólar. claro, el argentino ¿qué hace? Agarra una plata y ¿qué dice? Compro dólares. Es así, Sí. es así. Y además tiene miedo de ponerlo en el banco, pues se acuerda del corralito de Caballo, Sí. entonces lo mete en el colchón. Ojo, igual estoy escuchando hace poquito tiempo, mucha gente, inclusive de nuestra edad, con poca información financiera Sí. igual, de que está metiendo la plata en plazos fijos. En plazo fijo, ¿dólar? No, en pesos. Mirá vos. Bueno, ahora tenés muchas plataformas que te dejan meter la plata directamente ahí, en dólar, en peso, se están matando las plataformas a ver quién da más Mayor tasa, intereses. obvio, Claro, sí. ahora está el tope, la que más da, 34%, te lo digo, una claro. plataforma de un supermercado que está acá de una cadena francesa. Ah, Ahí está, sí, ya sé. Da 34 más que Mercado Pago y que Tarjeta Naranja y que, bueno, todos Sí. los demás. Pero bueno, volviendo al tema acá que hablamos con Daniel, el tema de la inflación, como decías vos, repercute en los precios, pero como te digo, el sueldo no es lo mismo, tendría que subir 10 pesos como subieron los precios de los insumos, ¿no es cierto? Pero no, te sube un 1% el sueldo cada 3 meses, Sí. por ejemplo. Sí, normalmente se tiende a tener ese problema. Es por eso que el otro día lo estaba escuchando al dueño de Diarco en una entrevista que estaba muy Ajá. bueno, que hacían los amigos de la Fábrica Podcast, que él contaba que el momento en el que mejor a él le va y donde puede terminar dando el salto fue con la hiperinflación de Alfonsín. Dice, para que te dé una idea, el alquiler del galpón me costaba 2.500 botellas de aceite. Con la hiperinflación me terminó costando 300. Porque como había inflación alta todos los meses, yo le terminé pidiendo que me pongan un tope del 10% que me pueden aumentar. Entonces le terminó quedando regalado esto y termina pudiendo comprar ese lugar por poca plata en comparación Por a... 5 botellas de aceite. Se terminó, claro, Sí. terminó comprando por 5 botellas de aceite al lugar. Claro. Ya dejó de pagar el alquiler. Y él contaba que cuando vos lo que tenés es la mercadería atrás para poder hacer lo que sea, vos con facilidad podés agarrar y subir los precios. Claro. El que más se termina viendo perjudicado siempre con esto es el asalariado. El que tiene la plata. Y sí, O el que La pone... liquidez, digo. Por No, ese no el que valor. tiene la liquidez, el que tiene la mercancía. O sea, capaz vos agarrás y tenés botella de aceite, o sos el que vendés, no sé, televisores, bufandas, cualquier cosa que vos No, vendas. al revés, digo, el que termina siendo perjudicado es aquel que tenía Sí, el sí, dinero además, que se y va. además el que tiene el sueldo, que historia de esa y 10 millones, que la hiperinflación de Alfonsín, te terminaban diciendo, bueno, te recontrato y tuviste 500% de inflación y te pago los sueldos anteriores. Y cuando te pagan los sueldos anteriores, no tuvieron en cuenta la inflación. claro, Siempre el que se ve más perjudicado por el tema de la inflación es el asalariado. claro. Los que no somos asalariados, mal que mal, zafamos siempre de eso, de mejor o peor modo. Siempre hay estrategias para hacerlo. Claro. Pero sí, cuando cobras un sueldo no tenés manera de cubrirte. ¿Y qué- Este para mí es el peor problema que tiene. ¿Qué pensás de esta política económica que está llevando adelante Milei? ¿Que va a prosperar, se va a estancar, vamos a salir adelante? Vos como joven economista que va a ser, porque Sí. estás estudiando economía, Sí, ¿no? exactamente. ¿En Y qué aparte, ¿En qué año estás? pasé a segundo. A segundo año, Sí, bueno. estoy rindiendo las materias libres porque yo curso como tal filosofía para ser profesor, Sí, pero mi pasión va por otro lado y Claro. mi trabajo va por otro lado, entonces me puse a rendir las materias libres de primer año. claro. ¿Y cómo ves esta economía? ¿Vos decís, la ves optimista? También se la traslado a Gudel acá, que también está en la misma. ¿Cómo la ven ustedes como jóvenes y bueno, y lo que está pasando en el país? A ver, Como primera instancia, yo arriesguense. siempre soy optimista. Siempre sos optimista, bueno, bien ahí, bien. Siempre me parece que voy para adelante. ¿Usted es optimista siempre o está ahí medido? Para mí, no soy ni optimista ni Está ahí en pesimista, el medio. soy objetivo. Muy bien. Bueno. Me gusta ser objetivo, como siempre, obviamente hay que poner... No es arriesgado usted, él sí, me parece, ¿no? Sí, es verdad. Él se arriesga, ¿usted se arriesga? Sí, me Sí, se gusta, arriesga me bastante. gusta más la timba a mí. Él opera opciones, yo no. Claro, claro. ¿Usted trabaja de manera independiente? Sí. Ya, usted medio como está... Tiene pen- jefe usted. Pendiente e independiente. Está ex tu jefe escuchándolo, Sí. ahí me está diciendo. Dependiente de mi jefe que me Claro. escucha. Entonces, me decías, ¿cómo ves esta economía que va bien, está estancada, vamos por el buen camino? ¿Qué pensás? En mi opinión, el rumbo es sin lugar a duda el correcto. El problema que vos podés tener son cuestiones puntuales de implementación.
que vos me agarré y me digas, las bandas cambiarias van al 1% para arriba y 1% para abajo, en un momento te puede generar un atraso cambiario, o sea que el dólar quede demasiado barato y el gobierno tenga que salir a vender dólares para mantenerlo dentro de las bandas. Claro. Ahora, gracias a Dios lo cambiaron, en mi opinión estaba excelente eso, espero que pronto la saquen. Puede haber ese tipo de problemas, pero en mi opinión el rumbo que está tomando es el correcto. Los países que crecen son los que desregulan la economía y tienen relativamente bajos impuestos. Sin embargo, lo que destaco, si no te creen, es muy difícil tomar decisiones. Guillermo Calvo, un argentino que vivió la mitad de su vida fuera del país, que le robaron el Nobel, igual que a Borges, yo creo que hay una conspiración en su contra. Él decía, una misma política económica puede salir para un lado dependiendo de si te creen o no te creen. Claro. Cuando Milei arrancó, como Argentina es un país que no tiene credibilidad, tiene que hacer el triple que todo el mundo para que te crean la mitad. Claro. Entonces todos le dijeron, ¿que no querés imprimir más plata? Che, pero yo tengo que pagar los sueldos. Y le dice, bueno, arreglate. Y como nadie le creía, todos los gobernadores dijeron así. Finalmente, ¿qué terminó pasando el primer mes de él? Solamente uno defaulteó, que fueron por 2 mangos para un gobierno, que eran 10 millones de dólares, que era de Rioja, que hizo una cuasimoneda. Sí, nosotros un montón de plata para... El Chacho. Claro. Los chachos, sí. Ya hubo un montón de cuasimonedas en Argentina. Sí. Los patacones, el ECOP, bueno. Pero fíjate ahí, no le creían, entonces ¿qué dijeron? Bueno, en algún momento tenía que rectificar. Cuando ven que no rectificaba, la plata que era imposible que esté, terminó estando. Claro. Y pagaron el sueldo. Claro. Con los empresarios pasa lo mismo. Si dicen, Milei dice, che, vamos a dejar las bandas cambiarias del 1% hasta no sé cuándo. Y todos se ponen a comprar dólares, porque no te creen, vos tenés que cambiar la política económica, porque está atada de pie de mano. Compran y Porque- acobachan. Sí, porque tenés todos los agentes jugándote en contra. Claro. Y cuando no te creen, por la historia que ha tenido este país, porque sumete que a vos te creen para que bien después no, es muy difícil tomar decisiones. Si te creen, tenés que hacer menos cosas, tenés que ser menos duro, podés tener menos problemas. Por ejemplo, todo que decía el déficit fiscal de Alberto Fernández. El déficit fiscal de Alberto Fernández, el primario, no importa ahora muy bien qué es, era del 3%. Decían que eso era lo que generaba inflación. Estados Unidos tiene 10 y no tiene inflación. Porque Estados Unidos todos le creen. Claro. Y sí. Porque supuestamente en el pasado hizo las cosas bien. Pero eso no es algo que esté escrito en piedra. Puede cambiar un día. Como todos compramos dólares, le estamos prestando plata a 0% de tasa de interés. Claro, hazte la fama y échate a dormir, dice. Pero Tal bueno, cual. Daniel, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo hasta la radio para, bueno, charlar un poquito sobre la economía, dar otra visión de la economía joven, de cómo lo ve un chico de tu edad, que ¿cuánto tenés? 23 años, ¿cuánto tenés? 23, exactamente. Bueno, son el futuro de nuestra Argentina y bueno, tenés el... Sí, no, son el ¿Qué futuro de nuestra futuro? Argentina, obvio. Son los que van a manejar las finanzas. ¿Quién te dice que a lo mejor hay un ministro de Economía acá, de la provincia, de la nación? Vaya a saber. Ojalá. Tenés el micrófono abierto del programa, de la radio, para cuando quieras venir, por cualquier novedad te vamos a convocar, Un gustazo. Muchísimas gracias. Bueno. El gusto es mío. Igualmente.